Seguro alguna vez has escuchado o leído este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es uno de los textos más populares de toda la Biblia. Está en camisetas, cuadros, publicaciones de redes sociales, canciones, e incluso en frases motivacionales que se comparten sin cesar. Y sí, suena increíble, casi como una declaración de poder: todo lo puedo en Cristo. Pero hay un problema. Muchas veces este versículo se usa de forma superficial, fuera de su contexto, y se transforma en una frase que parece prometer que con Jesús tendremos éxito en absolutamente todo lo que queramos. ¿Pero qué significa realmente Filipenses 4:13? ¿Estaba Pablo hablando de cumplir sueños, de ganar competencias o de alcanzar metas terrenales? ¿O estaba enseñando algo mucho más profundo, algo que puede sostenernos en los momentos más difíciles de nuestra vida? Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y dejes tu me gusta. Aquí en el Evangelio sin filtros encontrarás mensajes bíblicos claros, prácticos e inspiradores que buscan llevarte a una relación más profunda con Dios. Y si conoces a alguien que suele repetir Filipenses 4:13 como un eslogan motivacional, compártele este video. Quizás hoy descubra junto a ti lo que realmente significa esta poderosa verdad. 1. El contexto de la carta. Para comprender un versículo, siempre debemos mirar lo que hay antes y después. Pablo escribe esta carta a los filipenses desde la prisión. No estaba en un estadio deportivo, ni celebrando un logro personal, ni en medio de una vida cómoda. Estaba encerrado, privado de su libertad, enfrentando escasez y dificultades. En Filipenses 4:11-12 él dice: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Y justo después añade: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». ¿Ves la diferencia? No estaba diciendo: «Todo lo puedo, por eso nada malo me pasará». Estaba afirmando: «Cristo me da la fuerza para permanecer firme sin importar lo que me toque vivir». 2. Lo que Filipenses 4:13 no significa. Es importante dejar claro lo que este versículo no dice, porque muchas veces se interpreta mal. No significa que Cristo me va a dar todo lo que quiero. No significa que siempre voy a ganar, triunfar o conseguir éxito. No significa que nunca tendré problemas ni necesidades. Convertir este texto en un eslogan motivacional vacío es quitarle el poder real que tiene. Porque el verdadero poder de estas palabras está en lo contrario, en saber que incluso en la derrota, en la escasez, en la enfermedad, en la cárcel, Cristo me da la fuerza para seguir adelante. 3. El verdadero significado: fortaleza en toda circunstancia. Lo que Pablo está enseñando es la clave del contentamiento. El apóstol había pasado por momentos de abundancia, pero también de necesidad extrema. Había sido aplaudido, pero también perseguido. Había predicado en casas, pero también había sido azotado en cárceles. Y su conclusión es esta: yo no dependo de las circunstancias. No dependo de si tengo mucho o poco. No dependo de si la gente me aplaude o me rechaza. Mi fortaleza viene de Cristo, y por eso puedo atravesar cualquier situación. Ese es el verdadero significado de Filipenses 4:13. Cristo me da la fuerza para permanecer fiel y vivir con gozo en cualquier circunstancia. 4. Aplicación a nuestra vida hoy. ¿Cómo se aplica esto a tu vida y la mía? Cuando la economía no alcanza, Cristo es nuestra fortaleza. Cuando la salud falla y las fuerzas parecen agotarse, Cristo nos sostiene. Cuando enfrentamos rechazo, críticas o soledad,
Cristo nos acompaña. Cuando hay abundancia y todo parece ir bien, Cristo también nos enseña a mantener la humildad y no olvidar quién es nuestra fuente. Este versículo no es una garantía de éxito humano, sino una garantía de fortaleza divina. 5 ejemplos prácticos. El estudiante que no sabe cómo seguirá pagando sus estudios puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque aunque falten recursos, Cristo le da paz y fuerzas para seguir. La madre que cría sola a sus hijos puede decirlo, porque Cristo le da la fortaleza que humanamente no tiene. El enfermo que atraviesa un tratamiento doloroso puede afirmarlo, porque Cristo lo sostiene día a día. El cristiano que es perseguido por su fe lo proclama, porque Cristo le da fuerzas para no negar su fe. 6. La enseñanza de fondo. Lo más profundo de Filipenses 4:13 es que nos invita a depender de Cristo, no de nosotros mismos. Pablo no estaba hablando de su fuerza personal, sino de la gracia de Dios que lo fortalecía en todo. Esto rompe con la mentalidad del mundo, que nos dice, tú puedes, confía en ti mismo, cree en tu poder interior. Pablo dice lo contrario, yo no puedo, pero en Cristo puedo resistirlo todo. 7. La verdadera victoria. La victoria no es que todo salga como quiero, sino que en cualquier situación sigo siendo de Cristo. La victoria no es ausencia de pruebas, sino presencia de Cristo en medio de ellas. Cuando entendemos Filipenses 4:13 en su contexto, ya no lo usamos como una frase motivacional, sino como una declaración de dependencia total en Cristo. Hemos llegado al final de esta reflexión sobre uno de los versículos más citados de toda la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora, después de analizar el contexto y el verdadero significado, podemos decir con certeza, este versículo no es un eslogan vacío, es una declaración de dependencia total en Jesucristo. El contexto transforma el mensaje. Recuerda, Pablo escribió estas palabras desde una cárcel. No estaba en un lugar cómodo ni rodeado de facilidades. No estaba celebrando un triunfo personal ni un logro material. Estaba privado de su libertad, enfrentando necesidades, pero con una convicción firme. Su fortaleza no dependía de sus circunstancias, sino de Cristo mismo. Eso es lo primero que tenemos que atesorar. Filipenses 4:13 no es una promesa de éxito inmediato, ni un pase mágico para que todo salga como nosotros queremos. Es mucho más poderoso. Es la certeza de que Cristo nos da fuerzas para soportar cualquier cosa, sea abundancia o escasez, gozo o dolor, aceptación o rechazo. Lo falso frente a lo verdadero. Muchos toman este versículo como frase motivacional. Todo lo puedo. Entonces voy a lograr mis metas, alcanzar mis sueños, triunfar en todo. Pero Pablo no hablaba de triunfos humanos, sino de resistencia espiritual. Y aquí hay algo muy importante, lo falso no anula lo verdadero. Que algunos malinterpreten el versículo no le quita su fuerza. Que otros lo usen para discursos de superación personal no borra el hecho de que, en su contexto, es un texto cargado de esperanza real. Aplicación práctica a tu vida. Hoy quiero que pienses en tus propias circunstancias. Si estás en escasez, este versículo te recuerda que Cristo es tu sostén. Tal vez el dinero no alcanza, tal vez las cuentas pesan, pero aún en medio de eso puedes confiar. Cristo te fortalece. Si estás en enfermedad, cuando tu cuerpo parece no responder, cuando los tratamientos son largos y dolorosos, puedes repetir con fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él renueva tus fuerzas día a día. Si estás en soledad, cuando parece que nadie te comprende, recuerda que Pablo también estuvo preso y solo, pero supo que Cristo estaba con él. Si estás en abundancia, este versículo también te habla. Porque no solo se trata de soportar lo difícil, sino de vivir con humildad cuando todo va bien.
Cristo también nos fortalece para no caer en el orgullo ni olvidar quién es nuestra fuente. Una fe que no depende de las circunstancias. El mundo nos enseña a medir la vida en términos de éxito, logros, fama y comodidad. Pero Pablo nos muestra algo diferente. La verdadera victoria está en permanecer firmes en la fe sin importar lo que vivamos. Esto nos enseña que nuestra vida espiritual no debe depender de cómo nos sentimos, de cuántas bendiciones materiales tenemos, ni de qué tan fáciles son las cosas. Nuestra fe se sostiene en Cristo, y Cristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Ejemplos bíblicos de fortaleza en Cristo. Job perdió todo, pero pudo decir, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa es la esencia de Filipenses 4:13. No se trata de evitar la prueba, sino de permanecer en Dios en medio de ella. José, vendido por sus hermanos, olvidado en prisión, pero sostenido por Dios hasta llegar a ser gobernador de Egipto. Su fortaleza no venía de sí mismo, sino de la mano de Dios. David, perseguido por Saúl, viviendo en cuevas y desiertos, pero escribiendo salmos de confianza y alabanza. Su secreto estaba en que Dios era su fortaleza. Jesús mismo, en Getsemaní, enfrentando la cruz, mostró que la verdadera victoria no era huir del sufrimiento, sino cumplir la voluntad del Padre con la fortaleza que sólo Él podía dar. Una invitación personal. Mira tu vida. Tal vez no estás en una cárcel como Pablo, pero puede que estés en una cárcel de preocupaciones, de deudas, de temores, de enfermedades o de soledad. Quizás este versículo lo repetiste muchas veces como una frase de motivación, pero hoy el Señor quiere que lo entiendas como una verdad viva. En Cristo tienes la fortaleza para atravesar lo que sea. La pregunta no es si podrás hacerlo solo. La respuesta es clara: no, no puedes. Pero en Cristo sí puedes. No porque Él te dará todo lo que deseas, sino porque Él te dará lo que realmente necesitas: fuerza, paz, esperanza y vida. Llamado a la acción. Hoy quiero invitarte a que tomes Filipenses 4:13 y lo hagas parte de tu vida diaria. No lo uses como una frase para motivarte superficialmente, sino como un recordatorio de que en Cristo siempre tendrás la fuerza suficiente. Cuando sientas que no puedes más, repítelo. Cuando el dolor te consuma, aférrate a Él. Cuando la tentación quiera derribarte, declara que en Cristo tienes la fortaleza para resistir. Cuando la vida sea abundante, agradécelo y reconoce que es Cristo quien te da fuerzas para seguir fiel. Inspiración final. El secreto de Pablo no era su capacidad humana, era su dependencia en Cristo. Y ese mismo secreto está disponible para ti hoy. La victoria no está en evitar los problemas, sino en atravesarlos con Cristo a tu lado. La victoria no está en conseguir todo lo que sueñas, sino en descubrir que con Cristo tienes todo lo que realmente importa. Por eso, no importa dónde estés, ni qué enfrentes, ni cuán pesado parezca tu camino, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz de este versículo tu oración, tu escudo y tu declaración de vida. No porque te garantice una vida fácil, sino porque te garantiza que nunca caminarás solo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que lo necesite. Aquí en el Evangelio sin filtros creemos en un evangelio claro, bíblico y transformador. Y recuerda siempre, Filipenses 4:13 no es una promesa de comodidad, es una promesa de fortaleza. Y esa fortaleza está disponible hoy para ti en Cristo Jesús.